¿Alguna vez jugando Pokémon viviste uno de esos muy raros momentos de suerte? Como iniciar una partida y notar que curiosamente tu inicial te salió Shiny. O entrar a una cueva usualmente llena de Zubats, pero extrañamente no encontrarte con ni un solo Pokémon. O quizás algo más increíble. Lanzarle una simple Pokéball a un legendario con la vida llena y atraparlo al primer intento. ¿Te ha pasado? No. Bueno, a mí tampoco. Y es que solo basta con ver sus bajísimas probabilidades para saber que algo así casi nunca te va a pasar. Sin embargo, aquí viene lo extraño. En todos los clips que acabas de ver, nada de lo que pasó fue suerte. De alguna forma se logró manipular el azar para que esos eventos sucedieran siempre, sin fallar. ¿Qué significa esto? ¿Que se usaron trampas? ¿Aprovecharon algún tipo de bug? Pues no realmente. De hecho, varios de los casos mostrados provienen de speedruns pertenecientes a la categoría glitchless. Es decir, son partidas donde no se permite usar ni glitches, ni bugs, ni mucho menos trampas. Entonces, si no es suerte y no son trampas, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, todo esto tiene que ver con algo llamado RNG, un algoritmo presente en prácticamente todos los videojuegos y que en teoría controla el azar. En teoría. Porque si entiendes cómo funciona, puedes hacer posible cosas que parecían imposibles. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el RNG? ¿Cómo lograron estas personas manipularlo? ¿Y por qué parecen hacer algún tipo de gestos justo en esos momentos de suerte? A continuación responderemos esas preguntas. O bueno, eso era lo que inicialmente iba a tratar en este video. Pero mientras más investigaba sobre el funcionamiento del RNG en las distintas generaciones, noté algo raro. Un juego en particular de la franquicia donde el azar no solo se puede manipular, sino que parece estar roto. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver este pequeño fragmento de código? Bueno, sigamos con el video para averiguarlo. La suerte o aleatoriedad es una mecánica presente en gran cantidad de videojuegos, especialmente en RPGs. Su función es hacer que el jugador nunca sepa lo que va a pasar en ciertas situaciones. Eso puede llevar a momentos o muy satisfactorios. Oh my god, I might die here. I might die here. My adrenaline got the best of me. Critical. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. O muy frustrantes. I'd like you to follow my lead right now. Everybody in chat, please. Aunque es justamente eso lo que hace que cada partida se sienta única y especial. O esa es la idea al menos, pues en la práctica los sistemas digitales donde corren estos juegos son incapaces de generar aleatoriedad. Y eso es porque, por naturaleza, son deterministas. Es decir, si le das exactamente las mismas entradas al sistema, la salida obtenida será siempre la misma. Y tiene sentido, ¿no? Si presiono izquierda y arriba en la consola, espero que el personaje se mueva en esa misma dirección siempre. De hecho, sería raro que no suceda así. O más bien, esto sí sería un sistema aleatorio, pues la salida sería variable aunque las entradas se mantengan igual. En estos sistemas, esto solo es posible gracias a que se dispone de un factor externo impredecible, que es el que genera el azar real. Como al lanzar un dado, por ejemplo. Aunque siempre lo lances con exactamente la misma fuerza y dirección, el resultado no será fijo, pues hay factores externos que nunca podrás controlar. Entonces, ¿cómo podría generar azar real un videojuego? La solución más obvia quizás sería añadir algún factor externo, y en teoría sí, pero eso requeriría hardware extra, que no es precisamente barato. Por eso los videojuegos solo se limitan a simularla y para ello usan las matemáticas, los famosos algoritmos de tipo RNG, aunque su nombre correcto sería más bien PRNG, pues no generan aleatoriedad real.
Entonces, ¿cómo funcionan exactamente? En videojuegos, el azar siempre utiliza números. Por ejemplo, en Fire Emblem, si un ataque tiene 35% de probabilidades de acertar, el juego generará un número aleatorio entre 0 y 99. Si el número resulta menor que 35, pues el ataque acertará. Si no, fallará. Estas mecánicas varían de juego en juego, pero la funcionalidad básica es siempre la misma. La pregunta aquí sería entonces, ¿cómo un algoritmo puede generar un número aleatorio? El algoritmo, al igual que la GBA, es un sistema determinista, por lo que tiene su misma estructura. Entonces, imagina que le pedimos un número a este algoritmo. Como es el primer número que se le pide, para generarlo utilizará una entrada fija. Este primer número es el que lo inicia todo, y por eso es conocido como semilla. Si han jugado Minecraft, seguro lo han escuchado. Ahora, usemos un valor de ejemplo para que se entienda mejor. Esta semilla luego será transformada por una fórmula matemática que puede tomar distintas formas dependiendo el algoritmo. Por ahora mantengámoslo simple y digamos que la salida obtenida es esta. Este sería nuestro primer número pseudo aleatorio. Ahora, si queremos obtener más números, ya la semilla no es útil, pues generaría la misma salida. Por ello, lo que el algoritmo hace es utilizar esa misma salida como si fuera una nueva entrada. Esta pasará por la fórmula y así nos dará nuestro segundo número aleatorio. Si pedimos más números, se repetirá este procedimiento infinitamente, creando así un caos artificial donde las entradas y salidas se modifican mutuamente, dándonos como resultado una lista de números pseudo aleatorios que podemos utilizar. Una solución simple y elegante que no depende de factores externos. Solo una fórmula y una semilla. Pero esa simpleza viene con una debilidad, pues una misma semilla siempre genera exactamente la misma lista. ¿Esto es malo? En Minecraft no tanto, pues ayuda a recrear de forma precisa mundos aleatorios que te gustaron. Pero cuando se quiere simular suerte, como en una lotería que usa estos algoritmos por ejemplo, alguien que sepa la semilla y la fórmula quizá podría calcular y predecir el número ganador. O en el caso de Pokémon, quizá podría hacer cosas igual de increíbles. Visto así, manipular la suerte en Pokémon podría parecer sencillo, pero créanme que no lo es. Y es que los programadores tomaron medidas extras justamente para evitarlo. Por lo que descifrar cómo hacerlo fue un trabajo monumental que involucró a toda la comunidad. Pero para entender cómo se logró, debemos entender primero cómo funciona. A lo largo de las generaciones, Pokémon ha utilizado varios algoritmos para simular aleatoriedad. En los primeros juegos, estos eran bastante simples, pero con el avance de la tecnología evolucionaron también en complejidad. Ahora bien, como todos funcionan de forma parecida, solo profundizaré en el de la generación 3. Pues aunque todos los algoritmos son interesantes, me tomaría horas explicarlos todos. Entonces, el algoritmo utilizado en esta generación se llama generador lineal congruencial, también llamado LSG. Suena complicado, pero en sí es bastante simple. Solo miren la fórmula que utiliza. Tiene una suma, una multiplicación y una operación módulo. De hecho, es tan sencillo que es de los más utilizados, pues puede correr en cualquier chatarra. Quizás la única operación que no le sea tan familiar sea la de módulo, pero no es nada complicada. Básicamente es el resto o residuo luego de una división de dos números enteros. Ahora, los valores que utiliza Pokémon son estos, y la fórmula resultaría así. Entonces, acá podría surgir la pregunta, ¿de dónde salieron estos valores? El algoritmo da la estructura de la fórmula, pero sus valores se eligen dependiendo cómo quieres que resulten tus números pseudo aleatorios. Cada valor tiene una función, y si no los eliges bien, pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, veamos qué pasa al elegir valores pequeños. Si iniciamos el procedimiento para generar números aleatorios,
Pareciera que todo va bien inicialmente, pero de pronto resulta una salida que se repite con la semilla. Como la fórmula no cambia, pues hará que toda la lista que le sigue se repita también, entrando en un bucle. Esto es lo que se conoce como periodo del generador. Y no hay forma de evitarlo, es parte del algoritmo. Por ello, en Pokémon se decidió utilizar unos valores estándar que utiliza el lenguaje C, pero modificados. No sé realmente por qué le hicieron estos cambios. Quizá querían hacerlo algo más difícil de descifrar. Ni idea. De todas formas, se podría decir que genera una aleatoriedad decente y un periodo tan grande que tendrías que jugar varios años la misma partida para que los números comiencen a repetirse. Ahora, respecto a la semilla utilizada, fácilmente podrían haberla programado con un valor fijo. Pero esto crearía una lista fija y pues ya sabemos que la comunidad de Pokémon es un tanto especial, por lo que no habrían tardado en encontrarla. Era mejor prevenir y hacer que la semilla sea variable. No de una forma aleatoria, pero al menos difícil de seguir. Veamos cómo se hizo en cada juego. En Pokémon Rubí y Zafiro, su cartucho tiene implementado un reloj interno que cuenta días totales, horas y demás. A partir del 1 de enero del 2000. Este reloj funciona con una batería que viene incluida en el cartucho, por lo que el juego sabrá siempre la fecha exacta del mundo real, incluso si lo apagas. Esta fecha se usa para varias cosas, pero una de las más importantes es la variación de la semilla, la cual se genera cada vez que inicias el juego. Veamos un ejemplo. Digamos que enciendo el juego en esta fecha. El contador sería el que se ve y a partir de este el juego calculará los minutos totales. Luego, este valor se guarda en un binario de 32 bits y se realizan algunas operaciones a sus bits para esparcirlos. Primero separándolos en dos partes y luego aplicándoles una operación XOR. Casi como si los estuvieran barajando. Finalmente, de ese resultado es que se obtiene la semilla. La idea de variar la semilla con la fecha es buena, pero no es realmente impredecible, ¿verdad? Si sabemos la fecha al iniciar una partida, ¿no podríamos calcular exactamente qué semilla saldrá? Luego de Rubí y Zafiro saldría Rojo Fuego y Verde Hoja, donde se implementaría una medida más extrema para la variación de la semilla. Como este juego ya no tiene reloj interno, se utiliza un timer, que es parte del hardware de la consola. Este timer hace una cuenta simple que empieza a correr apenas se enciende el juego y que se va guardando en un binario de 16 bits. Ahora, mientras no toques nada, el contador seguirá corriendo, pero en el instante que presiones A o Start, la semilla tomará el valor del contador. Así tal cual, sin fórmulas ni nada. Visto así, esto podría parecer un sistema más vulnerable que el de Rubí y Zafiro, pero en realidad esta no es su velocidad real, sino es esta. Y es que el contador se mueve a la misma velocidad del procesador de la Game Boy Advance. Una velocidad tan rápida que incluso distinguir los números en pantalla se ve extremadamente complicado. De hecho, si intentamos predecir en qué tiempo se genera cierta semilla, matemáticamente podríamos calcularlo sin problemas. Pero presionar Start en ese tiempo exacto es algo que requeriría precisión inhumana. Pues incluso usando cámara lenta, se ve muy difícil atinarle a la semilla deseada. Definitivamente, esto es imposible de manipular, ¿verdad? And let's see if we can get this shiny Mewtwo. And there it is! Let's go, shiny Mewtwo! Alright. Ahora es el turno del juego más raro de esta generación, Esmeralda. ¿Cómo varía su semilla? La respuesta es que no lo hace. La semilla de este juego es fija y siempre tiene el valor de 0. Pero, ¿por qué? ¿Cómo pasamos de una semilla que se mueve a la velocidad de la luz a esto? Bueno, la historia es así. Cronológicamente, los 3 juegos de esta generación se ordenan de esta forma. Como Rubí y Zafiro fue el que estrenó la nueva consola, pues se hizo todo el código desde 0, incluyéndose el código que varía la semilla con el reloj interno. Para Rojo Fuego Verde Hoja se reutilizó el código base de Rubí y Zafiro, con ciertos cambios, claro. Por ejemplo, aquí el código del reloj interno ya no sirve, por lo que simplemente fue comentado y en su lugar se implementó el que usa el timer. Hasta acá todo bien. El problema llega con Esmeralda.
Este juego heredó los dos códigos de su predecesor, pero Esmeralda se parece más a Rubí Zafiro, ¿verdad? Entonces, lo lógico habría sido descomentar el código del reloj y todo arreglado. Pero, ¿qué creen que pasó? En efecto, se les olvidó. El resultado, pues que la semilla en Esmeralda ya no cambia. Esta se queda con el valor por defecto que tiene en el código, que es 0. Esto significa, en esencia, que la suerte de este juego está rota. Y definitivamente la comunidad tomaría ventaja de ello. Ahora veremos cómo. En la anterior sección di pistas de cómo se puede manipular la semilla en cada juego. En algunas es más difícil que otros, pero definitivamente es posible. Aún así, la semilla solo es el primer paso. Una verdadera manipulación en realidad vendría de predecir toda la lista de números aleatorios. Lo cual tampoco es tarea difícil, pues si ya conocemos la semilla y cómo funciona el algoritmo de Pokémon, con simples operaciones podemos obtener cada lista para cada semilla, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría lo complicado? Veamos algunos casos concretos para entenderlo. Los speedruns son usualmente los lugares donde se observa más la manipulación de RNG, pues como el objetivo es pasarse el juego lo más rápido posible, es muy importante disminuir al mínimo todo componente de azar. Uno de esos componentes es el Pokémon inicial. El Pokémon que eligen todos los speedrunners en Esmeralda es Mudkip, por su poderosa ventaja de tipos en los primeros gimnasios, y bueno, porque evoluciona en Swampert. No creo que haya mucho más que decir. Ahora, no todos los Mudkip son iguales, pues cuando un Pokémon es creado, sus estadísticas son generadas al azar. Según los números aleatorios que le toquen, este podría ser mejor o peor. El Mudkip que los speedrunners utilizan tiene estas características, y para obtenerlo manipulan la suerte del juego. ¿Cómo lo hacen? Empecemos explicando algunas mecánicas. Como ya vimos, la semilla en Esmeralda es siempre 0. Esto pasa en cada reinicio. Los números aleatorios que genera el algoritmo en el juego son de 32 bits, pero Pokémon solo utiliza sus 16 bits superiores. Como estos son los que se utilizan en las mecánicas, desde ahora los llamaré como números RNG. Como la semilla es siempre 0, la lista RNG del juego también es siempre la misma. Cada vez que hay algún evento de azar, el juego utiliza números de la lista RNG, que pueden ser uno o más. Una vez utilizados, la lista avanza de forma ordenada, para que cada evento use números distintos. Acá quiero hacer una pausa, pues si notan, esta mecánica podría generar algunos problemas. ¿Qué pasaría si reiniciamos el juego y hacemos las mismas acciones? Siempre se obtendrían los mismos resultados, ¿no? Es por eso que existe esta otra mecánica. Y es que además de los eventos aleatorios, el juego también llama al algoritmo en cada frame del juego, aproximadamente 60 veces cada segundo. Estos números RNG no se utilizan en nada en particular. Simplemente se desperdician para hacer que la lista de números aleatorios avance y sea menos predecible. Esto hace increíblemente más difícil realizar las mismas acciones. Basta que te retrases una fracción de segundo y tu partida ya será completamente diferente. Y finalmente, esta última mecánica que se entenderá mejor si la vemos en acción. Entonces, para manipular este Mudkip, lo primero sería encontrar los números RNG que lo generan. Sabemos que son 4 y que están en algún lugar de la lista. El problema es que no sabemos dónde. Y como no lo sabemos, solo nos queda calcular todos los Mudkips uno por uno desde el inicio. Y aquí la tarea se vuelve titánica por dos razones. Primero, que las fórmulas que usa Pokémon para generar las estadísticas son bastante enrevesadas. Y eso lo pueden notar viendo el cálculo que hice para los 4 primeros números RNG. Y segundo, que la lista RNG tiene literalmente millones de números.
Podríamos estar calculando Mudkip tras Mudkip por días y nunca encontraríamos el que buscamos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Y bueno, la respuesta es con programación. Podemos diseñar un script que analice toda la lista por nosotros. Afortunadamente, la comunidad de Pokémon ya ha desarrollado esta idea, creando una herramienta que cualquier persona puede utilizar. Con este programa fácilmente descubrimos que el Mudkip deseado se encuentra en el avance 1026. Ahora que tenemos el dónde, necesitamos el cuándo. Y sabiendo que el RNG avanza a la misma velocidad que los frames, pues bastaría con una simple división para obtener el tiempo exacto que debe pasar en el juego para que aparezca el Mudkip óptimo. Como el inicial se genera al presionar este botón, técnicamente ya habríamos realizado exitosamente la manipulación. En el papel al menos, porque en la práctica es realmente una hazaña. Recuerden que el RNG sigue corriendo, por lo que apenas se tiene 16 milisegundos para presionar el botón. Si te tardas algún milisegundo más, obtendrás un Mudkip completamente diferente. Para hacer posible esta precisión, la comunidad desarrolló otra herramienta, un cronómetro configurable que emite sonidos al acercarse el avance RNG deseado. De hecho, si ven el actual récord mundial, ese es precisamente el sonido que se escucha cuando el speedrunner obtiene su inicial. Veamos entonces esta manipulación en acción. El speedrunner primero guarda el juego cerca donde se obtiene el inicial. Luego debe reiniciar para que la semilla regrese a cero. ¿Notan el gesto? Eso pasó porque en ese momento tuvo que iniciar su cronómetro y el juego al mismo tiempo, y lo tuvo que hacer perfectamente sincronizado. Con el cronómetro corriendo, toca esperar los 17 segundos a que se genere el Mudkip. Esta es la parte difícil, pues tiene que ser muy preciso para acertar en el frame exacto, por lo que se prepara y... ¡Listo! El Mudkip perfecto fue creado. Que bueno, no es el mejor de entre todos los millones potenciales de Mudkips, pero es el más óptimo que se puede obtener con la menor espera de tiempo. Ahora, este speedrunner es genial porque además de manipular el Mudkip, también manipula el Zigzagoon para que sea más débil y rápido de derrotar. Y aparte hace otra manipulación para pasar las dos primeras rutas sin ningún encuentro en la hierba alta. Esto último se me hizo interesante, por lo que procederé a explicarlo también. Esta es una de las manipulaciones más extremas, o sea, son 26 casillas de hierba seguidas sin ningún encuentro. Algo difícil de lograr de por sí, pero lo que lo hace aún más increíble es que esta manipulación se realiza inmediatamente después de la del Mudkip y el Zigzagoon. Por lo que para llegar aquí, todo lo anterior debía haber salido perfecto. La manipulación empieza a llegar a este punto. En aquí, el avance debería estar en este rango para que la manipulación funcione. Como es un rango, técnicamente es más fácil que el Mudkip, pero hay un problema. Pues no hay forma de saber mientras se está jugando en qué avance se cayó aquí. Por lo que los speedrunners se tienen que guiar de estos NPC. Como sus movimientos son aleatorios, hacen llamadas al RNG, por lo que se puede deducir el avance a partir de estos. Luego, la ruta a seguir será distinta según en cuál cayeron, por lo que deben adaptarse inmediatamente. Existen varias rutas, pero la del récord mundial actual es esta y es la que analizaré. Pero lo haré desde que empieza la hierba alta, pues es lo más interesante. Pero antes explicamos algunas mecánicas. Dar un paso caminando está programado para durar exactamente 16 frames. Gracias a esto, cuando se camina se pueden mantener los avances RNG sincronizados, mientras no te detengas, claro. Al pisar una casilla de hierba, se hace una llamada al RNG para calcular si hay o no un encuentro. En la ruta 101 y 103 se tiene aproximadamente 11% de probabilidades de que se genere un encuentro. El cálculo se hace para cada casilla.
Cuando se pasa de terreno normal a hierba, se hace una llamada RNG que tiene un 40% de probabilidades de darte inmunidad de encuentros en esa casilla de hierba. Si resulta positiva, no hay encuentros ni más llamadas al RNG. En caso contrario, se hará otra llamada RNG para calcular encuentro, como una casilla de hierba común. Los NPCs llaman 2 veces al RNG, uno para calcular el tiempo de espera antes de moverse y otro para calcular la dirección al momento que se mueven. Ahora veamos el video. Primero, una vez que el speedrunner deduce la ruta, simplemente la sigue sin detenerse, de forma que el avance en este punto debería ser el 5839. Entonces, como sabemos que dar un paso dura 16 frames, entrar en la hierba avanzará el RNG esa misma cantidad. Ese paso nos ha llevado a pasar del terreno a hierba, por lo que se debe calcular si hay inmunidad. Usamos el RNG del siguiente avance para la fórmula y como resulta negativa, se usa el siguiente RNG para calcular el encuentro. De nuevo el cálculo resulta negativo, por lo que no hay encuentro y se procede a caminar a la siguiente casilla. Aquí seguimos en hierba, por lo que se llama al RNG una vez para ver si hay encuentro, resultando negativo. Las siguientes operaciones hasta llegar a la tercera casilla no son muy diferentes. Sin embargo, mientras se va avanzando a la cuarta casilla, pueden notar que un NPC en pantalla se mueve, ¿verdad? Eso significa que además de los 16 avances por caminar, se deben sumar 2 más por el NPC. Por lo que en la cuarta casilla el avance resultaría así, y el cálculo de encuentro así. El cálculo para las siguientes casillas es ya repetitivo, pues se sigue la misma lógica. Solo recordar el cálculo de inmunidad al pasar de terreno a hierba y también el estar atento a los NPCs aleatorios que avanzan en el RNG. Como este, que se mueve justo antes de salir de pantalla. La ruta continúa con una caminata muy larga de 35 pasos que al no haber NPCs que se muevan, hacen avanzar el RNG en exactamente 560 números. Claro que solo es así gracias a los pasos precisos del speedrunner. Finalmente se calculan los 2 últimos grupos de hierba. Y podemos comprobar que no hay ningún encuentro hasta llegar al punto final de la ruta, que es donde se encuentra el rival. Así, hemos demostrado por qué una ruta sin encuentros es matemáticamente posible. Como pueden ver, el solo entender por qué funciona esta ruta ya es algo complejo. Imaginen el nivel de conocimiento del juego que debió tener la o las personas que la encontraron en primer lugar. Yo considero eso como la verdadera hazaña de esta manipulación. Solo un detalle antes de seguir. Las guías para speedrun de Esmeralda indican que esta ruta debe terminar en el avance 7125, mientras que mi cálculo termina en algunos frames antes. Esto se debe a que los NPCs pueden avanzar el RNG incluso si no están en cámara, y pues como no es posible revisarlos solo con el video del récord mundial, no los pude contar en el cálculo. Finalmente llegamos al caso estrella, y es que Rayquaza es uno de los Pokémon más poderosos del juego. Obviamente es importante atrapar uno para acabarlo más rápido. Pero la forma en que los speedrunners lo hacen te hace plantear algunas preguntas. ¿Era necesaria una Pokéball? ¿Por qué mejor no una Master Ball? ¿Y realmente es posible hacer esto con tan bajísimas probabilidades? ¿Y al primer intento? Bueno, la primera pregunta tiene una respuesta simple, y es que recoger la Master Ball toma valioso tiempo que un speedrunner no se puede permitir perder. Y la segunda, a este punto ya deberías intuirlo. Veamos entonces cómo funciona. Lo primero que se hace es manipular los stats del Rayquaza. El cálculo lo realizaré de la forma más simple, pues esto ya lo vimos. El resultado es que el Rayquaza más óptimo está en el avance 941. Aunque en realidad los 5 siguientes también son buenos, por lo que esta manipulación es algo menos difícil que el Mudkip, que estaba en un solo avance.
Luego, calculando, se debe esperar 15.7 segundos para generarlo. Entonces, finalmente, sigue calcular la captura garantizada con Pokéball. Para entender esta manipulación, toca explicar algunas mecánicas más. El RNG en batalla avanza el doble de rápido. Si abres el menú de la mochila durante la batalla, el RNG regresará a su velocidad normal, pero solo mientras la mochila se mantenga abierta. Para que un Pokémon sea capturado, el juego hace algunos cálculos en dos etapas. El primer cálculo es un valor fijo que se halla según el tipo de Pokémon, la Pokéball utilizada, el porcentaje de vida o si tiene alguna condición de estado. Si este valor es mayor que 254, el Pokémon es atrapado inmediatamente. Si calculamos este valor para nuestro Rayquaza específico, vemos que no pasa el umbral. De todas formas, guardaremos el valor, pues si no hubo captura aquí, aún queda la segunda etapa, que es las sacudidas de Pokéball. Esta funciona calculando un nuevo valor que llamaremos valor de sacudida, el cual para su cálculo utiliza de la primera etapa. Hagamos ese cálculo para nuestro caso. Este nuevo valor se compara con 4 números RNG. Si las 4 comparaciones cumplen la condición, se atrapa al Pokémon. Si alguna falla, el Pokémon se libera. En resumen, para manipular esta captura necesitamos 4 números RNG seguidos que sean menores que el valor de sacudida. Y esta última mecánica es clave, por lo que empezaremos la manipulación buscando justo esos 4 números en la lista RNG. Al inicio de la lista podemos observar que hay algunos números que cumplen, pero recuerden que primero se manipula el Rayquaza, por lo que estos números no pueden estar antes del 941. También tengan en cuenta que la manipulación de la captura se da al presionar el botón de lanzar Pokébola, y llegar ahí tomará algún tiempo, por lo que es mejor elegir avances no tan cercanos. Entendiendo esto, empecemos buscando desde el avance 2100. Y desde aquí ya se puede observar lo improbable que es este suceso, pues recién en los 3700 es que encontramos algunos números que cumplen la condición. Anotaré esos avances y seguiré buscando algunos más que pudieran salir. Ya llegando a los 4000 encontramos números bastante prometedores, ya que hay hasta 7 números seguidos. Este último grupo de números RNG serán los elegidos para la manipulación, ya que al haber tantos dan una ventana de tiempo algo más amplia para presionar el botón de lanzar Pokébola. Con los avances objetivo calculados, ahora veamos cómo el speedrunner logró alcanzarlos. Primero se manipulan los stats del Rayquaza, por lo que guarda, reinicia y debe esperar 15.7 segundos para que se genere. Ahora observen bien esto. Presiona un poco antes. Esto se debe a que este grito del Rayquaza crea un pequeño retraso de 1.6 segundos antes que se cree el Pokémon, por lo que en realidad se debe presionar unos segundos antes y listo. El Rayquaza ya se creó, pero aún existen algunas animaciones que suceden antes de verlo en la batalla. Estas duran más o menos 5 segundos, por lo que al iniciar la batalla se debería estar en el avance 1256. That was good. Llegados aquí, el RNG comenzará a correr el doble de rápido, y el speedrunner esperará que avance para que se acerque lo más posible al objetivo. Ahora, el tiempo para abrir la mochila es muy importante, ya que como ahí el RNG corre a velocidad normal, se debe sincronizar los momentos al entrar y salir de esta. El tiempo que espera para abrir la mochila es más o menos 20 segundos desde que empezó la batalla. Al presionar la mochila deberíamos estar en el avance 3646, pero aún no se abrirá el menú de mochila, pues hay una transición que suma algunos avances antes de que ésta se abra. Al iniciar el menú, el avance debería ser este, y a partir de aquí se tiene algo de 2 segundos y medio para llegar a la Pokébola, por lo que se sincroniza
y lanza. Después de una última transición, se regresará a batalla en el avance 3900, y ya solo queda esperar al resultado de la manipulación, pues los 4 RNG de la captura se llaman justo al inicio de la animación donde se lanza la Pokébola. Y bueno, técnicamente ya habríamos llegado a la meta en el avance 3998, pero ¿no deberíamos estar en el 4002? ¿Falta algo en el cálculo? Pues sí. Y es que en este análisis hemos contado solo avances relacionados al tiempo, pero recuerden que al generar el Rayquaza se utilizaron 4 números RNG, por lo que debemos sumar estos al cálculo y listo, todo calza. Queda completamente demostrado por qué esta gran hazaña es posible sin depender de la suerte, solo conociendo las mecánicas del juego, algo de matemáticas y una sincronización casi perfecta al presionar botones. Y todo ejecutado en menos de un minuto. Una completa genialidad. That was good. That felt really good, but you never know. Alright, good, good, good. I also think this is adamant. Desde que se descubrió la manipulación de RNG, esta ha sido parte fundamental de los speedruns de Pokémon, por lo que no es de sorprender que lo puedas ver en varios juegos de la saga, logrando hazañas igual de interesantes como las que ya vimos, o quizás incluso más difíciles. En todo caso, su alcance va mucho más allá, pues actualmente existen comunidades enteras dedicadas al tema, para que jugadores interesados puedan aplicarlas en partidas comunes, siendo un caso popular la obtención garantizada de Shinies, por ejemplo. Y aunque cada juego tiene sus peculiaridades, en esencia todos funcionan de forma parecida. Por lo que si alguna vez te topas con algo que parece imposible en Pokémon, creo que ya podrías intuir cuál es el secreto detrás. Ahora bien, a este punto quizás te estés preguntando, ¿realmente era necesario escarbar todo este conocimiento solo para pasarse el juego a algo más rápido? ¿O para conseguir un Shiny? Y la respuesta es que no lo sé. Pero al menos para mí fue increíblemente fascinante descubrir cómo la comunidad de Pokémon es tan dedicada que lograron doblegar un algoritmo aparentemente robusto para transformar un juego lleno de azar en un desafío de habilidad y precisión. Y esto es lo que me llevó a hacer este video. En fin, antes de despedirme, solo quería añadir que dejaré en la descripción el script Lua que usé para analizar los frames y avances exactos del juego. Por lo que si les interesa el tema, ahí lo tienen. Con eso aclarado, me despido. Así que nos vemos en un siguiente video.